amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final, correo electrónico lirioteranm@gmail.com. Este programa puedes verlo desde cualquier parte del mundo a través de la www.promar.tv o a través de cualquiera de las plataformas digitales. Hoy, como todas las semanas, vamos a conversar acerca de un tema de interés para la colectividad. Se trata de las inquietudes en los condominios. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. ¿Pudiera explicar qué medidas podemos tomar contra los morosos en un condominio? Julio, gracias. Una vez que se inicia el éxodo de los venezolanos fuera de nuestro país, se genera una alta morosidad en los condominios en Venezuela. En muchas oportunidades, pues los morosos aducen la mala situación económica por la cual están atravesando para incumplir con su obligación en el pago de su cuota de condominio. Afortunadamente, en Venezuela existe la ley de propiedad horizontal, que es una ley que es bastante vieja, como hemos dicho en otras oportunidades. Se promulgó en el año 1958 y ha tenido dos leves reformas, en el año 73 y luego en el año 83. Esta ley, a la que me acabo de referir, es la que rige todo lo relacionado con el uso, con el disfrute, con la administración de los condominios en Venezuela. Igualmente, en esta ley se establece que debe contener el documento de condominio, donde se van a establecer todo lo relacionado, pues cómo se escogen las juntas de condominio, cómo va a ser la alícuota de cada apartamento, donde se establecen exactamente cuáles son las normas de convivencia que va a regir dentro de ese inmueble. De ese tema vamos a conversar esta noche. Para ello vamos a contar con la presencia vía online desde la ciudad de Caracas de un profesional del derecho especialista en el área. Él nos va a explicar cómo es la manera correcta de cobrar las deudas de un condominio. Él va a explicar un poco acerca de la cobranza extrajudicial, cuál es el procedimiento que se debe seguir ante un tribunal a la hora de cobrar una deuda de condominio. Va a explicar un poco también acerca de aquellas dudas en relación a si las actas en donde se nombran las juntas de condominio deben ser registradas o no. Igualmente va a abordar el tema de las cuotas extraordinarias en los condominios. Igualmente nuestro invitado nos va a dar algunas recomendaciones legales para el buen funcionamiento de los condominios en Venezuela. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con el invitado de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como le dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online desde la ciudad de Caracas del abogado Marco Aurelio Dan. Marco Aurelio es abogado, egresado de la Universidad Santa María, especialista en Derecho Procesal Civil, experto en el área de condominios y derecho inmobiliario y abogado litigante en materia de civil, mercantil y protección de niños y adolescentes, y experto en la materia de la cual vamos a hablar hoy. Hoy vamos a conversar, Marco Aurelio, de inquietudes de condominio. Bienvenido entonces a nuestro programa Solución Final. Buenos días, doctora. Muchísimas gracias. De verdad que estoy agradecido por la invitación y me encanta la idea de compartir un espacio con usted que se vea en el respetado canal Promar TV. Así que de verdad que muy agradecido. Bueno, agradecidos contigo porque sabemos, aunque eres un abogado bastante joven, conozco de tu trayectoria y de tu pericia en el área de condominios e inmobiliaria. Hoy vamos a hablar un poco acerca de esas inquietudes que tenemos todas las personas que podemos convivir en un condominio y que a veces, por falta de experiencia de los profesionales del derecho, todo se enreda. Vamos a empezar primero conversando, Marco Aurelio, de las juntas de condominio. ¿Es verdad o es mentira, Marco Aurelio, que esas actas donde se conforman las juntas de condominio hay que registrarlas? No, eso es un mito.
Eso es un mito que inclusive muchos cuando escuchen, van a decir, no, los bancos dicen que hay que registrar las actas para incluso mover las cuentas de condominio. Pero es que hasta los bancos están en desconocimiento de eso. Resulta ser que la ley de propiedad horizontal te establece que únicamente ese libro de actas de asambleas de copropietarios debe estar precisamente sellado y la ley establece que notariado. En la práctica hoy en día, como eso es una ley un poco ya bastante vieja, pues el SAREN modificó un poco eso y dijo que, bueno, el libro hoy en día, si tú quieres hacer un libro nuevo, lo que debe estar es sellado, pero por el registro público al que pertenece, al circuito donde pertenece el inmueble. Pero, por supuesto, los libros que ya tienen los edificios, que son ya los viejos, los que ya tienen y están notariados y sellados por notaría, son exactamente los legales que corresponden, incluso así como lo establece la ley. Entonces, solamente a los efectos de un nuevo libro, porque quizás el libro viejo que hay hasta se llenó, entonces, bueno, puedes sellarlo nuevamente, pero en el registro público al que pertenece ese circuito. O sea que, Pero eso ya le da la validez de la publicidad, porque al final eso es un principio del derecho, la publicidad, que es decir, que esto ya es un documento, digamos, de alguna manera público, porque lo que sucede es que las juntas de condominio, al no ser organismos públicos, no pueden certificar esas actas, ¿ok? Entonces, lo que ya está sentado ahí en un libro debidamente sellado, conforman los acuerdos de los copropietarios y no debe ser eh, registrado, notariado en ningún lado más. o sea que simplemente Marco Aurelio, con constar en el libro de actas de copropietario, ya tenemos validez esa junta conformada legalmente. ¿Es así? Correcto, es correcto. Tanto la junta que conforma como si eligen al administrador, como todos los demás acuerdos de los copropietarios que además no violen pues, principios del derecho. Muy bien. Otra inquietud que existe esta materia, porque hicimos un pequeño cuestionario antes de entrevistarte a ti y estas fueron las preguntas más comunes. En relación a la junta de condominio, ¿quiénes pueden conformar la junta? ¿Tienen que ser propietarios o pueden ser inquilinos, familiares de los propietarios? Porque también esa otra discusión que se generan siempre cuando se escogen las juntas de condominio. No, la ley de propiedad horizontal en su artículo 18 establece muy claramente que solamente podrán pertenecer a la junta de condominio los copropietarios. O sea, únicamente tienen que ser propietarios. Ojo con el tema de los propietarios, porque hoy en día vemos una práctica que está bastante, digamos, aplicada en Venezuela, que es el temita de las ventas privadas de los bienes inmuebles. ¿Ok? Las ventas privadas de los bienes inmuebles, aún así, aunque te hayan vendido el inmueble en teoría de manera privada, no te da todavía la titularidad frente a la comunidad de copropietarios. Es decir, que el último que conste en el registro público donde está establecido, donde está asentado ese condominio, esa persona es la real titular, esa o esa, dependiendo de si son una o dos los compradores o sucesiones o compañías, porque puede suceder el caso. Pero el último titular que conste ante el registro público es el legítimo copropietario. Aún los que compraron con documento de compraventa privada no son los copropietarios legítimos ante la comunidad. Eso es muy importante aclararlo, Marco, porque ¿Mm? como dices tú, últimamente son muchas las personas que venden por documento privado y Muchísimo. quieren hacerse de los derechos del propietario. Ya tú aclaraste que eso no se puede hacer. No. Y los familiares, amigos, inquilinos, para terminar de responder un poco la pregunta, no cuentan, por supuesto, no son copropietarios, no son legítimos titulares del inmueble, porque es que al final eso tiene una cantidad de matices legales que la gente cree como que, ay, bueno, pero ¿qué tanto? Si yo no salgo, sale es mi papá, o sale mis tíos, o salen mis primos, o sale mi hermano, pero yo soy el familiar de ellos, porque yo no puedo pertenecer a la junta. No, porque tú no puedes tomar decisiones por esas personas sobre un inmueble, contraer deudas, meterte, porque al final también te puedes meter en problemas legales siendo parte de la Junta de Condominio. Claro. Entonces, hay una cantidad de cosas, e incluso al nivel de cobros, porque bueno, está bien, puede ser que no seas Junta de Condominio, pero tú quieres votar en las asambleas, tampoco, las personas que no son copropietarios tampoco pueden votar en la asamblea. La única manera es que tengan un poder notariado
que establezca que, mira, sí, esta persona yo le otorgo poder para que me represente en las asambleas del condominio tal, del edificio tal, ubicado en la sitio tal. Pero del resto no pudiera. Y eso lleva al final a una pregunta en la práctica también. Bueno, pero entonces el copropietario que no puede asistir a la asamblea, ¿cómo hace para obtener su voto? Bueno, la manera es que, la verdad, es que al final muchos documentos de condominio que hay que leerlos porque es que ese es el corazón del edificio, establecen que un copropietario puede autorizar a otro copropietario, ¿ok? Únicamente copropietario, mediante autorización simple, con cédula, tal, no sé qué cuánto, para que esa otra persona pueda votar por este otro copropietario. Pero es que al final lo que hay que entender es que la ley es muy clara en su artículo 18 al hablar de asamblea de copropietarios. Eso es algo súper delicado, no puede intervenir más nadie y la única manera que intervenga es entonces con un poder notariado que lo establezca para poder actuar así. En la teoría del deber ser es así. Entonces, puede hacerse o por una autorización simple o por un poder notariado. ¿Es así? Sí, correcto, tal cual. ¿Cómo Ujú. sabemos en muchos edificios que somos propietarios? Si a los propietarios no les gusta ni siquiera mandar los documentos, Mostrar. mostrar ni siquiera la titularidad. ¿Cómo se exige eso? Bueno, primero yo no sé cuál es el miedo, porque el que no la debe no la teme. Si tú eres copropietario, yo más bien estaría orgulloso de ser el copropietario de el dueño de mi apartamento. No Claro. entiendo ese principio tan vetusto que existe que ay, yo no quiero mostrar y el misterio, yo no sé qué cuánto. A mi parecer, ya de por sí, la persona que no quiere mostrar es porque algo malo trae, algo malo esconde. Comenzando por ahí, el que no la debe no la teme, como bien dije. Pero mire, en el peor de los casos de que esa persona realmente no quiera prestarse para hacer lo debido, lo natural, mira, mostrar, yo soy tan copropietario como tú, que me lo estás pidiendo, lo que se puede hacer es igualmente acudir al registro público e ir a donde está asentado el documento de condominio. Ahí están los datos, el que tenga su documento de propiedad tiene los datos de dónde está asentado su documento de condominio, cuáles son el libro, el tomo, todo, y ahí usted puede perfectamente pedir el del apartamento tal, mira, dame el documento de propiedad del apartamento tal, y se verifica quién es el último dueño que reposa en el registro, que como bien les expliqué, es el único titular de ese inmueble, ¿ok? Así es. El último, por lo menos. Fíjate, Marco, es que tema tan interesante y voy a ahondar un poco en esto. Luego que en Venezuela empieza la migración, pues de muchas personas, muchas Sí. oficinas y apartamentos quedan solas. Entonces, Ujú, esa soledad también como es como un caldo de cultivo para que unas personas con fines negros, pues se quieran hacer ujú, de esos inmuebles. ¿Qué hacer? ujú. Porque sé que esto pasa muchísimas veces. ¿Qué hacer, Claro. Marco Aurelio? Cuando una persona dice ser propietario de un inmueble, uno revisa en el registro y sabemos que no es, Ujú. pero ¿qué se hace en esos casos? Sí. Sí, bueno, no, a la persona que dice ser propietario, pero que no consta y no tiene título de propiedad, pues sencillamente no se le puede aceptar ni participación en la asamblea, ni mucho menos ser junta de condominio. Y en caso de cuando es moroso, bueno, miren, ahí estamos, que más adelante yo creo que podemos abordar ese tema. Pues está el tema de la cobranza extrajudicial, está el tema de la cobranza judicial, que son dos cosas distintas, pero al final el que se ataca es al legítimo propietario del inmueble, porque básicamente entonces estaríamos como abogados, lo que hacemos las cobranzas, estaremos haciendo una mala cobranza al no cobrarle a la persona legítima que debe pagar, ¿ok? Porque al final esa persona puede decir, bueno, mira, pero al final yo no soy el titular del inmueble y no tengo por qué pagar. Y razón tiene, ¿ok? Entonces, lo primero es que a esa persona no se le puede aceptar ni en asamblea de copropietarios, ni mucho menos como junta de condominio, muchísimo menos como junta de condominio. Eso es muy importante que quede claro porque sé que Muy importante. Porque eh, es básicamente, entendamos como que si es una persona de la calle que llegó y entró al edificio y comenzó a tomar una cantidad de decisiones y encima nos va a dirigir o claro, nos va a representar a unos copropietarios legítimos que sí somos. O sea, esa es la manera real de entenderlo. O sea, es como tal cual, una persona extraña llegó y empezó, ¿qué pasó? ¿Quién eres tú? Nadie va a aceptar en su casa a gente que tú ni siquiera conoces. Ese es tal cual el principio de por qué es importante el titular del inmueble. no, pero qué importante que acabas también de aclarar algo, Marco, es que los propietarios tienen la obligación de demostrar ante la Junta de Condominio la titularidad de la propiedad, porque también es Tan muy sencillo cuesta como arriba eso.
claro, es muy cuesta arriba para las juntas de condominio que de repente acaban de llegar a ese cargo y hay personas que tienen esa propiedad hace 40 o 50 años. Y como dices tú, Claro, llama mucho la atención porque es que hay una serie de propietarios que no les gusta, o sea, no les gusta enviar una copia de su documento de propiedad a las juntas de condominio y no entienden que eso es por el beneficio en definitiva del inmueble. Pero claro. bueno Y que es te tan va ilógico que incluso es público. O sea, la gente cree, sí, bueno, si yo no muestro el documento, nadie lo va a saber. No, mentira. Yo puedo ir al registro público un momentico, busco en el archivo, ya yo sé quién es, quién eres tú, si tú eres todo, lo sé, lo voy a saber de sobre ese inmueble. Si es porque no quiero mostrar la cédula, peor, más fácil voy a buscar tu cédula. O sea, claro. porque es que no tiene ni siquiera sentido. Y el que no la debe no la teme. Yo soy legítimo copropietario. Aquí está. Recuérdense que el régimen de propiedad horizontal sencillamente es una comunidad que va a compartir gastos según que se fixa, según seamos titulares del inmueble, más nada. O sea, eso es realmente lo que es la régimen de propiedad horizontal. Constituimos a la junta de condominio y Ujú, en esa misma asamblea escogimos el administrador. En relación a esas cuotas extraordinarias que se fijan en esos condominios. Eso ujú. también se tiene que escoger en las asambleas de copropietarios. No lo establece la ley por ningún lado, sin embargo, lo que sí te establece la ley es que cuando sean cantidades de un alto valor, no está establecido, además una ley del 84 que ya en el régimen económico que tenemos hoy en día, pues ya no se puede sencillamente aplicar, aunque lo dijera. Igualmente lo que sí son gastos digamos, de alto valor, sí debería de consultarse, bien sea si quieres hacer cuotas extraordinarias o sencillamente el gasto y distribuirlo en la alícuota normal. ¿Ok? Pero al final ese tipo de las cuotas extraordinarias, normales y sencillas, según lo que establece la ley, no debería de consultarse. Ahora bien, para yo pedir una cuota extraordinaria, efectivamente debo estar pidiendo un monto alto, ¿no? Para poder hacer un trabajo. Entonces yo considero que aunque la ley no lo establezca taxativamente, por temas de transparencia con la misma comunidad, porque al final todos somos los interesados y todos pagamos, y todos tenemos el derecho a ver las cuentas y la transparencia de lo que se está manejando, yo considero que en la práctica debería de consultarse, ¿ok? Pero eso ya es un tema de opinión personal. Claro, pero lo importante es que no existe una ley, pero yo sí considero como tú que para generar confianza también en la comunidad, pues si es un costo alto lo que se va a hacer, que sí debería llevarse por lo mínimo a la asamblea. Tenemos que hacer el primer Claro. corte de solución final. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos vía online desde la ciudad de Caracas con el abogado Marco Dan acerca de inquietudes de condominio. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que conversábamos con el abogado Marco Dan acerca de inquietudes de condominio. Marco, tú terminaste una idea en el espacio anterior. Conversábamos acerca de las cuotas extraordinarias. ¿Algo más que decir al respecto? Mira, algo importante que veo que sucede en la práctica del condominio, de los condominios en Venezuela, es que muchas veces la gente quiere agarrar y sencillamente dividir gastos como si esto fuera una vaca, y divides gastos y entre todos cobramos por igual a todos los apartamentos. Y eso es un detalle muy importante porque eso no se hace de esa manera. Se hace realmente según, volvemos al mismo punto, lo establecido en el documento de condominio otra vez. ¿Ok? Entonces, el documento de condominio es el que va a establecer primero cuántos inmuebles hay, comenzando por ahí. De estos inmuebles, cuáles son los metrajes, cuál tiene mayor capacidad, cuál no, tal. Y con base a eso y con base a los porcentajes establecidos en el documento de condominio, es que van a cobrar algo que se llama alícuota. La alícuota es la manera de dividir los gastos. O sea, no vamos a tener 10 pisos con 10 apartamentos y entonces, o sea, vamos a decir un apartamento por piso. No, entre todos vamos a pagar igual. No, porque generalmente planta baja a veces es más grande o penthouse en la práctica, por supuesto, es casi siempre o siempre es lo más grande. Y por lo tanto, al tener mayor capacidad, si yo soy dueño de más metraje del edificio, el razonamiento del legislador es que entonces esa persona paga más. Y el que tiene menos metraje de ese edificio porque es dueño de menos parte, esa persona paga más. Y esa misma alícuota, ahorita que me había olvidado,
es también la que se toma, y esto casi nadie lo sabe, para la votación en las asambleas. Ah, Es decir, en la votación de las asambleas, los votos no son por mano como estamos acostumbrados a hacer. Quizás en la práctica se nos lleva muy bien, chévere, pero realmente se vota es por alícuota. Es decir, si yo soy el dueño de penthouse, pero también soy el dueño de 3 apartamentos o 3 inmuebles más, ok, oficinas o lo que sea, yo tengo más votación que las personas que tienen uno o las personas que tienen un inmueble más pequeño que incluso que el que yo tengo. Entonces, realmente la votación es una suma de la alícuota. Por eso es que al final te establece siempre la ley cuando te habla de un 50% o te habla de un tercio de la alícuota, y todo eso está establecido en el artículo 7 de la ley de propiedad horizontal. Todo es por alícuota. muy importante, porque yo a veces también he visto, Marco, que en un edificio hay tres tipos de apartamentos, ¿verdad? Uno más Uh pequeño y -huh. más grande, y si, bueno, no en todos, por supuesto, pero en muchos casos, esas alícuotas del condominio son las mismas. O sea, las cuotas son las mismas de forma lineal. O sea, No entonces, puede esto ser. es ilegal, lo acaba de decir el Sí. doctor Marco, así que atento, estas juntas de condominio. Vamos ahora a hablar de Uh un -huh. tema muy, pero muy interesante. Es la morosidad en los condominios. Hablábamos tú y yo El extra. tema clásico. Sí, señor, definitivamente. Hablábamos tú y yo extra corte, y tú me comentabas que para hablar de este tema, la morosidad, teníamos que dividirlo en el cobro extrajudicial y el cobro judicial. Expliquemos un Uh poco a -huh. todos nuestros televidentes cómo se aborda esa morosidad hoy en día en Venezuela, que por supuesto, como dije unos minutos en el espacio anterior, la migración ha agravado ese tema de Sí, morosidad, mucho. y que también, quiero también que explique, porque se me puede ir la idea, que mucha gente piensa que si yo me voy de mi apartamento, porque me voy a vivir fuera de Venezuela, yo me olvido de esa deuda, pues porque estoy fuera de Venezuela. Entonces, aclaremos un poco todos estos conceptos, Marco Aurelio. Sí, hay que tener mucho cuidado aquí con este tema, porque primero tiene varios aristas. Comenzando por el punto de que la gente no lo entiende o no lo visualiza, pero la deuda de condominio es una deuda sumamente peligrosa. Mm, ¿Por qué? La deuda de condominio nunca te va a parar. Básicamente es una bola de nieve. es así. Comienza muy pequeña, comienzas debiendo un mes, dos, tres, cinco, seis, ocho, 10, un año, año y medio, 2 años, y al final nunca para. Aunque tú pagues, igualmente nunca para. ¿Ok? La única manera en la que esa deuda te va a parar es o que fallezcas o que te vayas del inmueble o lo vendas. O sea, cuando digo que te vayas es porque lo vendiste, qué sé yo, pero realmente nunca va a parar. Ah, no, perdón, o que por supuesto el edificio ya deje de existir. Es la otra manera porque también lo establece la ley. Pero realmente es una deuda que nunca para, o sea, ni siquiera es como un préstamo. Un préstamo, por lo menos tú vas y yo le pregunto, doctora, mire, no sé, yo necesito hoy que usted me preste $50. Ah, bueno, ok, sí, doctor, chévere. Y ya yo sé que yo le debo a usted $50. Inclusive, si usted y yo ponemos un tiempo de pago, probablemente sea $50 y quizás unos intereses si usted me los establece. Bien, pero por ahí va la cosa, o sea, no va mucho más de ahí. Mientras que la deuda de condominio puede ser incluso en un mes, puede ser $50, el segundo mes 50, el otro mes puede ser 70, porque es que ese es el otro tema, que la deuda de condominio no es estática mensualmente. Muy La sí. deuda de condominio parte de la cantidad de trabajos que se hacen a nivel mensual, y no todo el edificio, todos los edificios todo el tiempo tienen los mismos trabajos que hay que hacer a nivel mensual. Hay veces que se te daña un ascensor y tienes que gastar una cantidad de dinero, o se te daña el hidroneumático de la bomba para que tú surtir agua a todos los inmuebles, y eso entonces resulta que eso cuesta mucha más plata. Entonces, si en un mes eso te salió en $40 o en $50, pues el otro mes te puede llegar en 80 y $100. ¿Entiendes? Dependiendo, por supuesto, de la cantidad de inmuebles que hay, la alícuota en la que se divida y el trabajo que se esté haciendo. Entonces, ni siquiera es algo estático. Por eso es que, a diferencia del préstamo, por lo menos ya yo sé que yo le voy a deber eso a usted, pero de condominio no. De condominio te va corriendo, te va corriendo, te va corriendo. Y a veces que tú la quieres como minimizar y dices, ay, bueno, ¿qué tanto? $150, vamos a decir un ejemplo, y es bastante dinero, pero resulta ser que cuando no te das cuenta, te pasó el tiempo muy rápido y te estamos montando en $1,000, $2,000. O sea, yo aquí he visto, yo estoy llevando ahorita un caso de una persona con $7,000 de deuda. O sea, es un dineral. Claro, por supuesto. Entonces, y Fíjate, no solo que es un dineral, es que es demasiado tiempo el que dejaste de pagar, que también es una barbaridad.
Fíjate que quiero hacer un pequeño aquí hincapié. Es que nunca lo había pensado como lo estás diciendo, Marco Aurelio. Ajá. Una deuda que nunca para. O sea, Nunca para, nunca sabemos para. que nunca para, pero yo en este momento no había reflexionado. O sea, diste con esas palabras, diste realmente en el clavo. Esta es una deuda Claro. que nunca para. Por eso se termina tan perdiendo el inmueble. De verdad que es que nunca para. Tienes toda la razón. Sí, claro, cuando uno la pone en perspectiva es que uno la viene a entender. O sea, no es un préstamo en un banco que tú, ok, esto ya, no, es eso, es que nunca te va a parar. Y además es impredecible por lo que les acabo de explicar. Es así. Entonces, partiendo Entonces, de que esta es una deuda que nunca para y de verdad que ujú, hoy, esta noche, segura que todas estas personas que están oyendo este programa seguramente van a reflexionar sobre lo que tú acabas de decir. ¿Qué ujú. hacemos en primer paso para poder atacar esa morosidad? Miren, primer paso, o por lo menos lo que yo siempre recomiendo a todas a todas las juntas de condominio que yo asesoro muchísimas juntas en Caracas, he incluso asesorado a otros condominios hasta fuera de Caracas, que podemos tener una asesoría a nivel de videollamada, yo puedo hacer una cobranza también estando en otro estado del país, no pasa nada. Claro. Pero al final lo que yo siempre les aconsejo es que, bueno, primero agotemos, digamos, la vía amistosa, que es la vía de la cobranza extrajudicial, y para esto hay que tener algo muy claro en la palabra para las personas que, por supuesto, no son abogados y no tienen por qué serlo, porque cada uno tiene su oficio, su profesión a la que se dedica, y eso es lo que maneja. Cuando se habla de extrajudicial, es todo tipo de gasto que no acarrea un proceso, una demanda en un tribunal. Entonces, si yo hago una cobranza extrajudicial, significa que yo todavía no estoy llevándote a un tribunal. Yo todavía estoy solamente de manera amistosa intentando acordar contigo, bien sea que o pagues la deuda completa o logremos un convenio de pago, tú te comprometas y entonces, bueno, mira, no sé, en 2, 3 meses tú me vas a pagar lo que tú debes de 6, 8, un año, ¿ok? De meses. Entonces, yo puedo hacer contigo ese convenio, ciertamente va a generar unos honorarios, honorarios que al final el deudor es el que debe pagar. ¿Por qué? Porque el condominio se vio en la obligación de que como esta persona no paga y se les pasó recordatorio y se le llamó y se le intentó decir entre vecinos, cónchale vecino, por favor pague, porque además recordemos que es un tema muy grande porque si tenemos un gasto en el edificio, ese gasto lo debe dividir según la alícuota entre todos los copropietarios. ¿Qué pasa cuando uno deja de pagar? Significa que todos los demás tenemos que cubrir en la persona que no está pagando. Eso ya por ahí es un problema. Yo te Claro. puedo aguantar eso quizás a nivel de pulmón una vez, 2 veces, pero ya que tú me tengas un año entero y yo tengo que estar pagando por ti, o que la junta de condominio, o bien sea la administradora, sea la que está agarrando plata de incluso de fondo de reserva, de quién sabe yo de dónde la va a agarrar para poder pagar, eso está súper mal. ¿Por qué? Claro. Porque entonces tenemos un hueco ahí que se nos está yendo y al final tú también eres tan dueño como yo y tú también tienes que responder tanto como yo sobre el mismo condominio, sobre el mismo inmueble, porque al final nos interesa a todos que el inmueble esté bien valorado, que se vea bien, que se trabaje bien, que además uno se sienta cómodo llegando a su inmueble, que no sea un inmueble donde falte una luz, donde un techo que se te va a caer encima, donde una puerta de estacionamiento tú tengas que bajar a abrirla con la mano, o sea, este tipo de cosas no debe por qué funcionar, ¿ok? Sí. Entonces, mientras mejor tengamos el cuidado del inmueble, más se va a revalorizar la propiedad, incluso para venderla o arrendarla al final del cuento si ya la Claro. persona no vive ahí. Y por supuesto, para nadie es un secreto que toda la vida el negocio inmobiliario es uno de los negocios más lucrativos a nivel de cualquier persona que quiera financieramente generar un dinero. Claro. ¿Ok? A nivel de Entonces, inversión. A nivel de a inversión. nivel de inversión. Entonces, yo primero aconsejo la cobranza extrajudicial, ¿ok? A la cual yo, bueno, yo como abogado la hago, que por cierto, no aconsejo que la hagan porque justamente hay muchos vecinos que se quieren poner en ese papel y eso es lo peor que pueden hacer un Lo vecino. peor. Un vecino a otro vecino cobrándole, eso es lo peor que puede existir. Porque incluso ni siquiera Coincido, tiene la seriedad del asunto. coincido contigo en esa recomendación. Tiene que ser un Ujú. abogado. Y un abogado Tiene que ser un abogado. también que sepa de esta materia. Porque cualquier Claro, porque es que abogado además no también tiene tiene que el saber tacto. si está bien o está mal el cobro. ¿Entiendes? O sea, porque yo como abogado especialista, yo puedo determinar si ese cobro que está haciendo la Junta de Condominio, que por cierto, tampoco ni la Junta de Condominio ni las administradoras hacen todo el trabajo perfecto, Claro porque que no. además hay que decirlo, ¿ok? Entonces yo como abogado puedo determinar si eso se hizo de manera legal, si se hizo bien, si no se hizo bien. Y si no se hizo bien, realmente yo también tengo que poner y decirle, mire,
esto está mal hecho y yo esto no se lo puedo cobrar a la persona de esta manera. Es que esa es ¿Por la qué? Porque, idea. bueno, no. Es que esa es la idea, Claro, Marco, que tú también con tus conocimientos orientes a claro, la junta de condominio para que hagan el trabajo bien hecho. claro. Es el trabajo de un profesional del área. El profesional del área debe decirte, te guste o no, si lo que estás haciendo está bien o está mal. No, que no quiero rendir cuentas. Mira, lo lamento, tienes que rendir cuentas. Porque muchas veces también las personas dejan de pagar porque justamente no tienen ningún tipo de confianza y consideran que las personas que están manejando el dinero, pues no lo están haciendo de la mejor manera, por no decir una cantidad de cosas. ¿Okay? Claro. Entonces, eso es un problema muy grave porque yo les he tenido que decir, te tienes que rendir la cuenta. Y además, yo les voy a decir una cosa, hoy en día el que no quiera rendir una cuenta es porque sencillamente no le da la gana, realmente no le da la gana, porque tienes todos los medios, hasta electrónicos, para hacerlo. Miren, es tan fácil como coger las facturas de lo que se pagó en el mes y en un PDF las envías y que las personas saquen las cuentas de que esa sumatoria dio exactamente lo que tú dices que da en el recibo de condominio. Y que cuando yo lo multiplico por mi 0, tanto por ciento o 1 o 2, lo que establezca la alícuota, esa cuenta da exactamente lo que yo tengo que pagar. Es tan fácil rendir la cuenta hoy en día que yo no tengo ni siquiera que acudir a la administración o a la junta de condominio para que me digan si eso está bien o no. Porque encima muchas personas van y las personas se ofenden. Pero ¿cómo es posible que tú me vas a preguntar a mí que si esa factura está bien? No, es que tengo derecho a saber. O sea, Claro. realmente tienen derecho a saberlo. Está por ley, en el Código Civil está establecido la rendición de cuenta cuando tú administras un dinero ajeno al que no. Por eso que es tan importante en los condominios los deberes y las obligaciones. Eso es Nosotros correcto. como propietarios podemos ir cualquier a exigir a una junta de condominio o administrador que rinda cuenta, pero es que también vamos al otro lado. Tú también Ujú. como propietario tienes la obligación de pagar, de estar al Así día es. con el pago. Porque también Así es. yo me he dado cuenta, Marco, tú por supuesto tienes mucho más experiencia que yo en este tema, que hay muchos propietarios que pagan atrasado. Es decir, ellos pagan cada dos meses Ujú. pagan. Ah, que yo estoy al día, Lirio. ¿Cómo que estás al día? 2 meses no estar al día. Entonces, o sea, ¿cómo Ujú. se trata a esa gente que no les provoca, sino que pagan cada 2 meses? Habrá que mandarlo al abogado externo, al abogado de la cobranza extrajudicial. Sí, sí, para que entienda. Y cuando se le cobren los honorarios le va a empezar a doler, porque al final todo duele según el bolsillo. Definitivamente. Porque la gente minimiza incluso que sean 2 meses. No, no, perdóname, 2 meses que alguien más tiene que estar pagando por ti. Y eso no está Por, bien. por ¿Ok? supuesto que Así es sí. sencillo. O sea, parece algo muy poquito, pero resulta que no lo es. Y sobre todo si en este mes tuvimos un gasto grande que tuvimos que hacer como edificio, ajá, ¿cómo hacemos? O sea, ¿por qué te tenemos que estar pagando a ti? Entonces, la ley establece claramente en su artículo 7 que las personas deben de pagar según su alícuota. Punto. Eso sí, según su alícuota. Y Incluso mensual. cuando no es según su alícuota, y mensual, por supuesto. Y cuando no es según su alícuota, ahí es donde viene un problema. Porque ahí esos son parte de los errores de los que yo le estaba comentando, de cuando las administradoras o la junta de condominio hacen la planilla de liquidación de gastos, vulgarmente llamada recibo de condominio, ese es el nombre técnico, planilla de liquidación de gastos, ¿ok? Cuando hacen el recibo, establecen las alícuotas que quieran o sencillamente la división entre partes iguales y no aplica de esa manera necesariamente. Entonces, ahí, cuando yo como abogado voy a hacer la cobranza, resulta que yo tengo que decirle a esa persona, mira, están equivocados, ustedes no le pueden cobrar esto a esta persona. Claro. Ah, pero vamos a suponer que sí, que está todo correcto. Bueno, entonces ahí esa persona va a tener que pagar sí o sí lo que está estableciendo esa planilla de liquidación de gastos. Es que yo te doy valor a ti y yo creo que es que es mejor estar al día que no estar al día, porque si tú estás al día, pues tú también tienes moral para ir a reclamarle a una junta de condominio, mire, Claro, fulano, mire, mengano, usted está haciendo eso mal. Pero a mí lo por que supuesto. me molesta muchas veces, los que no pagan, ¿verdad? Sabiendo Son que los que más reclaman. derechos son los que más reclaman. Entonces, no, Sí, yo tengo sí, derecho, sí. tus obligaciones, ¿dónde las dejas? Por eso que es importante Claro, que tú acabas de aclarar eso. Hay que pagar mensual porque así lo dice la ley y porque ese es tu deber como propietario. Si no, digo yo, mi querido Marco Aurelio, ve a vivir a una casa en un desierto donde no te dejes compartir gastos con no nadie. tengas que compartir gasto con nadie, Así es, tal porque cual. En ese la es el punta deber. de un cerro, vaya y monte su casa. Ya está, Sí, porque tiene que ser ahí, porque hoy en día también hay condominio de casas. Entonces, ¿dónde no vas a pagar el tal cual. mantenimiento?
de los usos de las áreas comunes. Pero bueno, Pues hay de todo. mira, eso es casi un mito, pues, el hecho de que tú no vas a pagar casi nada más de lo que sea tu casa. Casi un mito. Bueno, pero todavía hay personas que en este país piensan así. Tenemos que hacer el próximo corte de solución final. Les recuerdo que hoy conversamos vía online desde la ciudad de Caracas con el abogado Marco Aurelio Dan acerca de inquietudes de condominio. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Conversamos hoy con el abogado Marco Aurelio Dan acerca de inquietudes de condominio. Hemos llegado a los minutos finales del programa, Marco Aurelio, pero quiero que culmines la idea de la cobranza extrajudicial para que empecemos o nos iniciemos rápidamente en la cobranza judicial. Perfecto. Ok. La otra pregunta que siempre me hacen para terminar la idea de la cobranza extrajudicial es la más común que me hacen. Doctor, ¿desde cuándo puedo yo contratar a un abogado para que esa persona básicamente pase, el moroso pase a legal, al departamento legal, como lo que se conoce hoy en día? Es decir, que pase a abogado, que ya tu caso de la morosidad lo tenga un abogado. Al final, pues la ley no te establece nada al respecto. Incluso ni siquiera tiene que ser consultado con la comunidad de copropietarios. Ojo ahí, porque muchos morosos vivos se las agarran y que no, eso tiene que ser consultado. ¿Dónde está ese acuerdo? Búscamelo en la ley, y si la ley me dice que tiene que ser consultado, yo perfectamente voy y te hago la consulta. De lo contrario, puede ser consultado de manera optativa, pero no obligatoria. ¿Ok? Pero la decisión la puede tomar perfectamente la Junta de Comunidad. Sin embargo, es bueno informarlo a los fines de que también la gente como que entre un poco en cintura, y muchas veces al informarlo la gente más bien va y paga porque no quiere caer en abogados. Esa también es otra Sí. de las razones por la cual se puede hacer. Trae un beneficio. Ahora bien, ¿desde cuándo? Mira, moroso es moroso desde que culminan los 30 días y tienes tu recibo vencido. Punto. Así que de la morosidad se puede comenzar a atacar si tú quieres, si nos vamos al extremo desde el día 1. ¿Ok? Desde el día 1 del vencimiento del recibo de consumo. Así se puede tratar la morosidad. Si tú no me lo quieres establecer porque es a partir de 2, 3, 4, 5, 6, eso ya es un problema de cada junta de condominio, como quiera decir. Pero entonces vamos a hacer hincapié y vamos a aclarar. El doctor Ujú. Marco Aurelio Dan acaba de decir que cada junta de condominio tomará la decisión si con un mes vencido en el pago, entonces se pase al cobro extrajudicial. Exacto. Ujú. Estamos aclarado el punto porque, como dice usted, doctor, los morosos se agarran de cualquier cosa para pagar. Así que todos a pagar porque en definitiva eso es en beneficio del bien, del inmueble. Ahora bien, Así Marco, es. ¿cómo se tramite entonces la cobranza judicial? Que también genera mucha angustia en algunos propietarios. Miren, así como ya la deuda de condominio es peligrosa, pues la manera de la cobranza judicial es excesivamente peligrosa. O sea, es casi un alto ahí. Ya está bueno, paga. ¿Ok? Es excesivamente peligrosa al punto de que puedes perder el inmueble. A ese nivel. Ahí dice usted. Entonces, tenemos una combinación letal en la materia de condominio y la gente no lo sabe. Además, incluso la gente cree que esto es un mito, pero no, resulta que no. Yo mismo he hecho esto que es lo que vamos a hablar. El artículo 14 te establece que la planilla de liquidación de gastos, alias recibo de condominio, es un título ejecutivo para los que conocemos de la materia de aquella manera de generar un préstamo y era la letra de cambio. Pues eso básicamente es lo mismo. Es decir, el recibo de condominio que te emite la Junta de Condominio o la administradora, depende de cómo se esté llevando la gestión, ese recibo resulta ser que tiene la equivalencia a una letra de cambio. Es decir, eso es de cobro inmediato. Si yo me lo llevo a un nivel judicial y meto una demanda en un tribunal, basándome en el 630 del Código de Procedimiento Civil, que es el cobro ejecutivo, es tan peligroso que el procedimiento comienza, después de la citación, por supuesto, con el embargo del inmueble. ¿Ok? Es tan peligroso que tiene ese tratamiento según lo establecido en la ley de propiedad horizontal, concatenado con lo que establece el Código de Procedimiento Civil. Y en comienzo se va a dar como una especie de trato de embargo preventivo, pero nada más y nada menos que
lo que va a suceder es que si el abogado le pide la medida al tribunal, el tribunal debe acordarla y estampar la nota en el registro inmobiliario al que pertenece el inmueble de una medida de prohibición de enajenar y gravar. Es decir, usted no puede vender ese inmueble hasta que usted pague esa deuda. Qué grave eso. ¿Ok? Grave, grave. Y si pasa el tiempo luego de la citación, ya sabes todo, y tú aún no llegas a un término del pago, a usted a la larga se le va a rematar el inmueble. Ojo, no se confundan, nadie está haciendo un desalojo de un inquilino, que es lo que en la práctica no opera con el tema del tsunami, que eso es otro tema, eso es harina de otro costal. No, esto es una deuda. A ti el condominio no te quiere sacar de tu casa, a ti el condominio no te está quitando tu casa, no, a ti el condominio te está cobrando una deuda. Tú verás si tú la quieres pagar con dinero o la quieres terminar pagando con el inmueble. En la práctica sucede que la gente cuando se ve en esta situación que ya es peligrosa, ahí el moroso, el más sinvergüenza, el que nunca quiere pagar, pero que le encanta exigir, termina acordando con el abogado, toma, te pago. Entonces, por eso es que al final casi nunca, hoy en día en la práctica, no se terminan viendo los remates judiciales de los inmuebles por deuda de condominio. Siempre, casi siempre terminan pagándola. Pero sí, vayan a un tribunal, pidan unos expedientes y vean que sí se hace, incluso todavía 2025, se está haciendo. Y el que diga que no, pues sencillamente no conoce la materia y no litiga esta materia. Pues esto es una materia de litigio fuerte cuando llegamos a este punto. Bueno, bravo por usted porque usted acaba de dar una explicación más clara, imposible. Imposible. De verdad que yo he entrevistado a muchas personas en este programa de muchos años, pero hoy tú fuiste demasiado gráfico y educativo en lo que acabas de decir. Y como dices tú, es muy grave que un propietario deje que su deuda llegue a un tribunal pudiendo llegar a un acuerdo de pago. Porque Por eso. imagínate tú si la persona debe $5,000 y el apartamento cuesta 25,000 por ponerlo económico, ¿qué Ujú. dolor daría perder un apartamento por $5,000 o por 2,000 o por 3,000? ¿No es más Y fácil? le pongo la peor parte, le pongo todavía la peor parte, que es la guinda del pastel. La deuda de condominio que te van a cobrar en un tribunal ya no es la deuda que debes en el condominio. Al final, si llegas al tema del remate judicial o si llegas a incurrir en gastos, primero lo que se te va a sumar es la deuda del abogado al que hay que pagarle por sus honorarios profesionales. Y el abogado, recordemos que según nuestra propia ley de abogados, nuestra profesión es libertaria. Es decir, nosotros podemos cobrar básicamente lo que nosotros querramos por establecer ese procedimiento. Allá el cliente si nos lo va a pagar, no. Pero vamos a suponer que es una deuda de $5,000 o $3,000 o $4,000. El abogado te puede cobrar, por lo menos aquí en Caracas, entre 5, 6, $7,000 por hacer ese procedimiento. Claro, Si también. llegamos y cobramos, ya vamos por 12. Si llegamos a un remate judicial y hay que pagarle a una cantidad de dinero a los depositarios judiciales, que en la práctica son las personas que van en el camión y te comienzan a sacar las cosas para el tema del, porque ya esto se te va a ir cuando tú vienes a ver, entonces esa gente también está cobrando entre 3, 4, 5, $6,000 dependiendo de la situación. ¿Ok? Dependiendo del depositario, dependiendo del estado, todo. Es un depende al final. Pero al final todos esos gastos se te acumulan en la deuda. El remate no es un remate de que, ay, vamos a vender el inmueble en el costo que está a nivel comercial. No, es la deuda que va a comenzar, el remate es la de los gastos acumulados. El que quiera pagar esos gastos, de ahí en adelante pasa, comienza a subastarse el inmueble. ¿Ok? Precio base remate se llama eso. Exactamente. Entonces, cuando tú quieres, perdón, cuando eso se va a hacer, lo que va a pasar es que si sobra un remanente del monto de lo que la persona pagó, ese remanente es lo que te va a quedar en el bolsillo. Y no es un desalojo, están cobrando una deuda. No confundan esos términos porque es muy importante tenerlo claro. No, lo que pasa es que, o sea, tú eres experto en la materia y tú hoy, esta noche, has aclarado magistralmente cómo es el procedimiento judicial y sobre todo, estoy casi segura que muchas personas que están escuchando este programa no tenían la menor idea cómo funciona la cobranza judicial con respecto a una deuda de condominio, porque es muy común decir, no, eso no va a pasar nunca nada, no, eso nunca pasa nada, pero como dices tú, sí pasa.
Y Pasa, pasa. como está diciendo un experto en la materia. Ya llegamos Así al es. minuto final. Muchísimas gracias por esta maravillosa entrevista. ¿Cuáles son tus redes sociales, Marco Aurelio? Mira, me pueden conseguir en Instagram y en TikTok, arroba Marco, sin la S, Marco, underscore o piso, DAM, Marco Dam. Me pueden conseguir de esa manera en las dos redes sociales. Pueden también visualizar un poco nuestra página web del escritorio jurídico Aridam Abogados, www.aridam, con M al final, abogados.com. Y bueno, esas son las maneras en las que más me pueden ubicar y ahí pueden tener mi número de contacto, el número de contacto del escritorio y bueno, para quienes quieran asesoría, siempre estamos dispuestos y a la orden para eso. ¿Y cuál sería tu recomendación final en este minuto último del programa, Marco? Para la Junta de Condominio y las administradoras rindan sus cuentas y para los morosos paguen sus deudas. Así es. Bueno, para las personas que no conocen a nuestro invitado de la noche de hoy, es una persona con muchísima pericia. Pueden buscarlo en sus redes sociales porque hay muchísima información en relación a los condominios de alto interés. Yo, para culminar, diría, cumplamos cada quien con su deber. El Así es. propietario tiene la obligación de pagar su monto de condominio y la junta de Ujú. condominio tiene la obligación de hacer bien el trabajo y de rendir cuentas. Los morosos, más allá de quejarse por todo, de criticar y de exigir derechos, hay que cumplir primero con las obligaciones. Con sus deberes. Porque tú dijiste algo muy importante durante el programa. Si los propietarios de un bien inmueble cumplimos con, o sea, pagamos nuestra alícuota, vamos a tener un edificio bello, un conjunto residencial hermoso, un edificio de oficina hermoso que va a redundar en beneficio nuestro. Porque siempre, Siempre es beneficio. mira, y siempre en momentos económicos buenos o en economías buenas, Así es. economías malas, el negocio de los bienes raíces es una gran inversión. No hay más Nunca nada, muere. así es, no hay más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien. Y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao. Un placer, doctora. Hasta luego.